En Efesios capítulo 1, vamos a continuar a partir del versículo número 15 y hasta el versículo número 23. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te damos infinitas gracias por esta mañana, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto, limpio, Señor, esté inclinado, Señor, a escuchar tu palabra, pero sobre todo obedecerla, a ponerla por práctica, a ponerla por obra, Señor, sabiendo que de ti, de tu palabra, Señor, viene la bendición hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, y que en esta mañana seamos obedientes a ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hace tiempo, bastante tiempo, se acercó un hermano que no veía, venía un culto, faltaba 3, venía otro culto y faltaba 4, ¿no? Entonces un día me lo encontré y le digo: hermano, ¿por qué no viene? No, hermano, es que la música en la iglesia está re fea. Le digo: bueno, sí es cierto, pero ¿por qué no viene? No, no es cierto. Le digo: ¿por qué no viene, hermano? No, por eso es que mire, voy a otra iglesia y no sabe, hay un coro, una música, unos músicos, unos cantantes, que de veras impresionante, es una inspiración estar en esa iglesia. Y me puse a pensar, hermanos, y sobre todo recordando lo que vimos la semana pasada, ¿no? El culto o lo que hacemos en la iglesia se refiere a Cristo, se refiere a nosotros. ¿Quién está en el centro de lo que hacemos? ¿Quién está en el centro de lo que pensamos? ¿Quién está en el centro de nuestra adoración? ¿Cristo o nosotros? Porque si yo no vengo a la iglesia porque no me gusta la música, ¿quién es el centro de todo? Yo. Porque si algo no me gusta de la iglesia y por eso ya no vuelvo a pisar la iglesia, ¿quién es el centro de todo? Yo. Quiere decir que entonces ¿alrededor de quién debe girar la iglesia? ¿Alrededor de quién? Alrededor de mí. Y estos asuntos estaremos viendo a través del estudio de esta carta a los Efesios. ¿Quién es el centro de lo que sucede en la iglesia? ¿Quién está en medio de todo? Nosotros, lo que me gusta, lo que me parece, lo que estoy de acuerdo, o Cristo. No, hermano, ya no vengo porque ahí está ese fulano y mientras esté ese fulano allí, yo no voy a pisar la iglesia. Ah, caray. Déjeme decirle algo, hermano, si entre usted y Cristo está un hipócrita, piense que el hipócrita está más cerca del Señor que usted. Piénselo. La semana pasada vimos las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Tenemos una herencia, las arras del Espíritu. Tenemos tantas bendiciones en el Señor, pero es claro que esas bendiciones solo las podremos recibir en el contexto de la iglesia. Nunca, nunca, nunca fuera del contexto de la iglesia. Nunca. No hay tal cosa como hermano, yo no voy a la iglesia, yo oro por mi cuenta, yo me reúno por ahí, ¿verdad? Y al fin yo oro por mi cuenta y leo mi Biblia. No les vaya a pasar lo que le pasó a mi pobre hermano. Iba a una iglesia,
No, es que ahí el pastor no predica bien. Iba a otra iglesia, no, es que allá hay un hermano que me cae gordo. Iba a otra iglesia, no, es que allí la alabanza no es como a mí me gusta. Iba a otra iglesia y entonces lo resolvió rápido. Hizo su propia iglesia. Eran dos, pero su propia iglesia, como a él le gustaba. Y este es el asunto, hermanos, que el hombre moderno quiere, y hablo del hombre moderno y me incluyo, el hombre moderno quiere que todo sea acerca de él, no acerca de otros. Los matrimonios modernos tienen muchos problemas porque todo es acerca de mí, no acerca de ti, no acerca de la comunidad, es acerca de mí. Y en la iglesia también tenemos este gran problema. Y no entendemos, hermanos, que todo es acerca de Cristo, de su cuerpo, de su novia, como lo dijimos la semana pasada. Dice el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra el cristiano? No, hermanos, contra la iglesia. Grupos van y grupos vienen, doctrinas, predicadores, pero lo único que ha permanecido a través de los siglos es la iglesia, ninguna otra cosa. Pablo ahora nos habla a partir de este versículo 15. Dice Pablo, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo daba gracias, dice, tenemos bendiciones. Ahora veo su fidelidad, veo su fe, veo el amor que le tienen al Señor Jesucristo y por eso doy gracias por vosotros. Estoy dando gracias todos los días por vosotros. Y ahora también los recuerdo en mis oraciones. Y Pablo dice, sí, me acuerdo que la hermana fulana está enferma, que el hermano sutano tiene un problema. ¿Sí dijo eso? No, hermanos. No. Fíjense lo que estaba en el centro de las preocupaciones de Pablo. En el centro de sus angustias, déjeme decirlo. No creo que sea angustioso, pero vamos a decir lo que estaba en el centro de su preocupación. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué era lo que le preocupaba a Pablo? Que nosotros, que la iglesia, que los hermanos, el Padre les diera espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento. Pablo sabía que mientras una iglesia tuviera sabiduría, revelación y conocimiento, todo lo demás tiene una solución. Todo lo demás lo podemos sobrellevar, todo lo demás lo podemos manejar, la persecución, los problemas, las angustias, las enfermedades, lo podemos sobrellevar siempre y cuando un espíritu de conocimiento, de revelación y de sabiduría de Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quería Pablo que el Padre alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. Esto me hace pensar algo, hermanos, que probablemente, o muchas veces, o algunas veces, no tenemos el conocimiento o el entendimiento alumbrado. Que a veces no hay una revelación, o hay una revelación, pero nuestro entendimiento, déjeme decirlo, está cerrado y no entendemos muchas cosas. ¿Para qué quería que tuviéramos ese entendimiento alumbrado? Para que supiéramos 4 cosas que dice aquí Pablo, que son muy importantes. Y es muy importante que estas 4 cosas, hermanos, pidamos al Señor sabiduría y revelación para entenderlas, para conocerlas y para entender sus implicaciones.
Son 4 cosas que tenemos que saber y entender, que debemos de tener claras, pero sobre todo lo debemos de entender desde el punto de vista de Dios, no desde nuestro punto de vista, ni desde la forma en que nosotros lo debemos de entender, sino cómo lo entiende Dios. Primero, sigue diciendo el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado? En el contexto de este pasaje es muy importante entender cuál es la esperanza que tenemos, hermano. Hermanos, si no tenemos esperanza, realmente la vida es muy difícil. Es muy complicada, es muy triste si no hay una esperanza que tenemos. Es importante que tengamos constantemente conocimiento de esta esperanza, que la tengamos todos los días para no perder de vista la perspectiva y saber cuál es el destino que nos espera. Me decía un amigo, aunque no se me note, voy a cumplir 50 años. Y me decía un amigo que es más o menos de mi edad, hijo, ya voy a cumplir 50, dice, qué bárbaro, ya estoy más allá de la mitad de mi vida. Y estaba medio preocupado, oye, es que voy a cumplir ya voy a cumplir 50 años, ya estoy más allá, no es, las probabilidades dicen que no voy a vivir otros 50 años más, voy a vivir probablemente otros 20, 30 años, ya me queda menos para adelante de lo que vengo de atrás. Y estaba medio preocupado. Me dice, ¿a ti no te preocupa eso? Le dije, no. La verdad no. Oye, pero es que él estaba pensando en el amor. Le digo, no, es que a mí no me preocupa. En realidad no me es un asunto que me traiga preocupación. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque al contrario, le digo, yo ya quisiera, sinceramente ya quisiera estar con el Señor. Él sabe que yo soy cristiano. Yo sí quisiera ya estar con el Señor. Mi vida va a comenzar en el momento en que yo me muera. Yo tengo una esperanza. No me preocupa cumplir 50, 60, 70, si Dios me los da, o cumplir solo 52 y que el Señor me lleve. Es fácil perdernos en el materialismo, hermanos. Es muy fácil perdernos en el materialismo, en los problemas, en las emociones. Es muy fácil perdernos en nuestro trabajo, en nuestra carrera. Es muy fácil perdernos en los asuntos de la familia. Si no entendemos la esperanza para la cual hemos sido llamados. Y esta esperanza tiene 2 cosas, hermanos. Esta esperanza tiene 2 asuntos. Uno, la vida eterna. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos una esperanza de la vida eterna. Hermano, esto que estamos viviendo, no sé usted qué edad tenga, tal vez tenga 20 o 50 u 80 años, es solamente un suspiro. Es un parpadeo en lo que le espera. Es un suspiro, un parpadeo comparado con la vida eterna que tenemos por delante y que nos espera, y que tenemos la esperanza de la vida eterna. También tenemos la esperanza de ser semejantes a Cristo. Hermano, no solamente la vida eterna, una vida eterna en donde seremos semejantes a Cristo. Amados, dice Primera de Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos la esperanza, hermanos, de ser iguales al Señor, semejantes a Él. Yo puedo pensar,
uy, ¿cuánto me falta para ser semejante a Cristo? Uf. No sé, me falta, ni siquiera quiero imaginar lo que me falta para ser semejante a Cristo. Bueno, hermano, pues un día Dios va a completar esa parte. Un día, cuando estemos frente a Él, le veremos cara a cara, porque seremos semejantes a Él, porque Él habrá completado aquella parte que nos falta. Y esa es la esperanza que tenemos. Y hermanos, si usted tiene esta esperanza, si tenemos esta esperanza, ¿qué es envejecer? ¿Qué son los problemas? ¿Qué son las dificultades? Tenemos la esperanza de que estaremos con Él y seremos como Él. Sigue diciendo el versículo 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? También el Señor quiere que sepamos que tenemos una herencia. El domingo pasado vimos que tenemos una herencia y que nos ha dado el Señor un anticipo de esa herencia. Nos ha dado dice las arras del Espíritu. Es un anticipo de esa herencia. Tenemos una herencia en el cielo junto con Cristo. Somos herederos. Fíjese bien, somos herederos de una posesión que está en el cielo. Los judíos, se le dijo a Abraham, tus descendientes van a ser herederos de esta tierra. Al judío se le prometió un pedazo de tierra que está ahí en Palestina. Y ojo, regresaron y sigue siendo de ellos. Esa es una posesión y los descendientes de Abraham tienen esa herencia. Y el Señor, que no miente, se los va a cumplir, porque un día el judío va a tener esa herencia. Nosotros como cristianos también tenemos una posesión que vamos a heredar. Tenemos una herencia. Somos herederos de una posesión en el cielo. Esto nos da una perspectiva de la eternidad, hermanos, y de las riquezas que nos esperan. Déjeme hacerle una pregunta. Imagínese que hoy le notifican que usted tiene un tío abuelo lejano que era multimillonario y que lo nombró su heredero. Y va usted a heredar muchos millones de dólares. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus sentimientos? Yo no sé usted, hermano, pero yo estaría bastante contento para empezar. Seguramente voy a resolver algunos de los problemas que tengo en este momento. Seguramente voy a estar muy tranquilo, por lo menos durante unos años mientras me dure ese dinero. Y seguramente si lo invierto bien, estaré tranquilo por el resto de mi vida. Hermano, hoy le notifico su herencia, por si usted no se había dado por notificado. Usted tiene una herencia en los cielos, real, literal, No es la vida eterna ya la tiene, esa es su esperanza. Usted tiene una herencia en los cielos, real, literal. 1, somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. ¿Qué es un coheredero? Mi mamá murió, estamos ahorita en el asunto de su sucesión testamentaria, ¿no? Entonces en teoría somos entre 5 hermanos lo que ella tiene. Pues mi hermano, mi hermana y mi otro hermano somos coherederos de mi mamá. Fíjese, aquí somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y somos coherederos, hermano, y vamos a heredar el reino. ¿Cómo la ve? Vamos a heredar un reino.
Ojo, literal, Cuidado, no es un reino, no es un reino así, alegórico, es un reino literal. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Somos herederos del reino. Esta lucha que se dio desde Génesis 1 y que se va a culminar en el Apocalipsis por el control del reino y que ha peleado durante todo este tiempo el Señor y que Satanás lo ha querido sabotear, pero que finalmente el triunfador va a ser el Señor Jesucristo, y ese reino que se ha peleado por las edades, nosotros somos herederos. Le voy a dar un cuadro de lo que va a ser esto. Le voy a mostrar una fotografía de lo que es esto. En Apocalipsis 22, versículo 3 dice, y no habrá más maldición. Viene hablando de la Nueva Jerusalén. Está en el contexto de la Nueva Jerusalén que baja del cielo, dice. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán, ¿quiénes? El Señor con sus siervos. Reinarán por los siglos de los siglos. Va a bajar la Nueva Jerusalén, que tiene una forma de diamante gigante, y ahí vamos a estar nosotros, por toda la eternidad. Ahí va a estar el trono, y ahí vamos a estar cara a cara con el Señor. Y desde la Nueva Jerusalén, hermanos, porque dice ahí en Isaías, que su reino no tiene límite, ni fin. Su reino es infinito como lo es el universo. Y entonces quiere decir que nosotros vamos a reinar junto con Cristo. ¿En dónde, hermanos? En el universo. No aquí. ¿En dónde, hermanos? Vamos a reinar en el universo. ¿Junto con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Gobernando desde dónde? Desde el cuartel general, déjeme decirlo así, que es la Nueva Jerusalén. ¿Le gusta la herencia que va a tener, hermano? Es literal, porque esa Nueva Jerusalén es un lugar literal, que va a bajar, que va a estar allí. Y ahí vamos a estar literalmente. Veremos al Señor cara a cara. Estaremos con Él. Y desde allí, junto con Él, reinaremos en todo el universo. Porque si usted pensaba que la eternidad era con nuestras alitas y nuestra arpa desde una nubecita, ¡qué aburrido! No, esa no es la eternidad. Esta es nuestra herencia. Ahora dígame, hermano, ¿tiene esta herencia? ¿Tiene esta herencia? ¿Qué le hace pensar que usted es importante para empezar? De entrada, es importante para el Señor, pero ¿qué le hace pensar que el Señor del universo, que va a gobernar el universo, va a tener que girar en torno suyo? No, hermano. Y si tenemos esta herencia y esta eternidad, hermanos, ¿qué son nuestras tribulaciones? ¿Qué son nuestros éxitos? ¿Qué son, hermano, frente a esto que nos espera un día en la eternidad? También el Señor quiere que se abra nuestro entendimiento. Versículo 19,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor quiere que abra nuestro entendimiento y que entendamos la grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, el poder de la resurrección. Es algo que vemos desde el Antiguo Testamento, hermanos. Cada vez que usted ve ahí en el Antiguo Testamento, y lo va a ver muy continuo, muy seguido, 3 días. Antes de que Josué cruzara el río Jordán para entrar a la conquista de la tierra prometida, dice que esperó 3 días. Antes de la gran reforma de Esdras, cuando regresaron a la tierra prometida de Babilonia, esperó 3 días. ¿Y de qué nos habla esos 3 días? Del poder de la resurrección. Fue el poder con el cual el Señor Jesucristo fue resucitado. Un poder tan grande que el Señor Jesucristo resucitó. Este poder fue el que resucitó al Señor Jesucristo. El poder de la resurrección es el poder que opera en nosotros los creyentes, y si leemos con cuidado veremos que lo hace en el contexto de la iglesia. Si entendemos, hermano, fíjese bien, si entendemos que este poder opera en nosotros, podemos vivir en función de este poder. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Como el del indio que se ganó un Ferrari. Dicen que allá en Estados Unidos, los Sioux, los indios, los apaches de allá de Estados Unidos, hoy regentean casinos, ¿no? Las reservaciones tienen casinos. Entonces, un indio, un Sioux, un apache, uno de estos, fue a un casino y se ganó un Ferrari. Imagínense, un Ferrari que tiene, creo que 500 caballos de fuerza. Y entonces le entregan su Ferrari, y un día lo ven por el pueblo, ¿verdad? Y el Ferrari tenía 2 caballos enfrente e iba siendo jalado por 2 caballos el Ferrari. Con 2 caballitos ese Ferrari. Y alguien le dijo, oye, ¿sí sabías tú que no necesitas esos caballos? No. Mira, lo vas jalando con 2 caballos cuando este motor tiene 500 caballos. O sea, adentro de este motor hay 500 caballos de fuerza, 500 caballos de poder, y tú lo vas jalando con 2 caballos, amigo. ¿Sabe qué? A veces así somos los cristianos. Hay 500 caballos de poder dentro de nosotros, hermanos. Pero nos encanta ir caminando con 2 caballos. Ay, hermano, no puedo. Ay, hermano, es tan difícil. Ay, es que pues solo el pastor, pues él es el pastor. Este poder de la resurrección, hermanos, opera en nosotros. Está en nosotros. Opera en nosotros este poder de la resurrección. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es un poder que opera en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que no sabemos que está en nuestras vidas. Por eso Pablo les dice, ojalá el Señor les abra el entendimiento y entiendan que el poder de la resurrección que operó en Cristo para resucitar, también opera en el creyente. ¿Para qué? Para tener victoria sobre el pecado. ¿Cómo la ve? Romanos 6:4 y 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos, fíjese bien, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Y el contexto de este capítulo 6 es del poder es de la victoria frente al pecado. La victoria que el cristiano tiene frente al pecado. Y este poder de la resurrección puede operar en nosotros para obtener victoria frente al pecado. No es un poder que usted tenga, hermano. No es algo que usted puede hacer. No se va a llevar usted ningún mérito. Es el poder de Dios, el poder de la resurrección que opera en usted frente al pecado. Finalmente, el Señor quiere que sepamos algo más, parte de esa sabiduría. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, dado por Dios. La iglesia es la plenitud de Cristo. Fíjese lo que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. En la iglesia Cristo está en plenitud. Cristo reina. Mire, hermano, un día el Señor va a reinar desde la tierra. Un día va a regresar y va a reinar desde Jerusalén. Pero eso no quiere decir que no reina desde hoy. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, está reinando. Cristo reina porque está sentado a la diestra del Padre, es cabeza de la iglesia. Y su autoridad sobre todas las cosas, fíjese bien, es en beneficio de la iglesia. Y sometió, fíjese cómo lo dice aquí, vamos a leer con cuidado. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La autoridad de Cristo es sobre todas las cosas, hermanos. Sobre todo, todo. Sobre principados, sobre potestades, sobre todo. Es su autoridad para beneficio de su iglesia. Él opera en función de la iglesia. Cristo es rey y reina en medio de sus enemigos, porque el príncipe de este mundo gobierna. Él tiene el control de todo y ese control es en beneficio de su iglesia. Es en beneficio de su iglesia. No es en beneficio de las congres, como dije la semana pasada. Es en beneficio de su iglesia. Y por eso, hermanos, las bendiciones de que hablamos la semana pasada se dan en el contexto de la iglesia. Porque el Señor Jesucristo opera en función de ¿qué? De su iglesia. Mire, hermano, qué tranquilidad. No sé si esto le da a usted tranquilidad. ¿Qué tranquilidad tenemos de saber que Cristo tiene el control de todo y busca el beneficio de su iglesia? Él tiene el control, de todo. Pero además, Él está buscando el beneficio de su iglesia. De tal manera, hermano, que si yo estoy bajo la autoridad de la iglesia, Él está buscando mi beneficio. Estoy bajo la bendición de Dios. La iglesia no es poca cosa, hermanos. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es su novia. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia. Ahora bien, hermanos, el Señor quiere Pablo ruega para que el Señor abra nuestro entendimiento y entendamos estas 4 cosas. Nuestra esperanza, nuestra herencia, nuestra esperanza, nuestra iglesia, la grandeza del poder de Dios y que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué hacemos con esto? Ahora bien, todo esto que Pablo ruega para que nosotros tengamos la sabiduría para entender estas cosas para nuestro provecho y para que este conocimiento por lo menos tengamos 3 cosas prácticas, hermanos. Primera, vivamos día a día como verdaderos peregrinos, sabiendo que nuestro destino es la eternidad con Cristo. Hermano, día con día debemos saber vivir como auténticos peregrinos sobre esta tierra. Somos peregrinos. Nuestro destino no es esta tierra. Nuestro destino no es lo que logramos aquí. Nuestro destino no son ni nuestras dificultades ni nuestros éxitos. Somos auténticos peregrinos que vamos por esta tierra. Segundo, andemos en el poder de la resurrección, porque ahora sabemos que opera en nosotros, poder con el cual podemos tener victoria frente al pecado. Hermano, el poder de la resurrección opera en usted. Viva conforme a esta verdad. Créalo. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El poder de la resurrección ya opera en su vida. El problema es que a veces no lo sabemos. El poder de la resurrección opera en su vida. Usted puede tener victoria frente al pecado, pero tiene que creerlo, hermano. Tiene que saberlo y tiene que creerlo y pídale sabiduría a Dios para que usted entienda que el poder de la resurrección opera en su vida. Finalmente, démosle una justa perspectiva a las cosas de esta vida. Una justa perspectiva. El trabajo, a la carrera, los problemas, porque ahora sabemos que nuestra verdadera vocación y realidad está en la eternidad y tenemos una herencia. Hermanos, démosle la justa perspectiva a los asuntos de la vida, a los asuntos de este mundo tienen una justa perspectiva. Hermano, no digo que usted se eche a la hamaca y diga, no, bueno, ya no importa, no trabajo. No, hermano, simplemente debe tener una justa perspectiva. Si usted se enajena con el trabajo, si usted se enajena con las cosas de este mundo, usted se está perdiendo en este mundo, hermano. Y no se ha dado cuenta que tiene usted una herencia en los cielos, real, auténtica, verdadera, junto con el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por estas 4 verdades, de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza de que seremos semejantes a ti y de que tendremos la vida eterna. Gracias porque tenemos una herencia junto contigo, gobernando en el universo, Señor. Una posesión que ya es nuestra, que es nuestra herencia. Gracias, Padre, porque el poder de tu resurrección opera en nosotros. Y ya opera, Señor, que podamos entenderlo y vivir de acuerdo a este poder. Y finalmente, Señor, gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia. Gracias porque tú lo tienes todo bajo control. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo lo que pasa en el universo.